Guiones y guionistas, capítulo 16. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del diverso mundo de los guionistas y el múltiple arte de los guiones. Sí, digo diverso y múltiple porque hacer guiones es una de las mejores formas de conocer el mundo. Cada proyecto tienes que lidiar con personajes diferentes, con historias muy distintas entre sí y emociones nuevas que posiblemente no hayas vivido antes. Viajas con la imaginación a lugares alucinantes, a épocas pasadas o futuras o incluso a otros universos. Así es la vida de un guionista. Tienes todo y no tienes nada. O viceversa, no tienes nada, pero lo tienes todo. Y si queréis saber algo más de mi vida, pasad por mi web que tiene el original nombre de davidestebancubero.com. Hoy vengo dispuesto a multiplicarme porque vamos a hablar de una técnica narrativa que se basa en la utilización del narrador múltiple. Una técnica que proviene de la literatura, de ahí pasó al cine, donde recibió su nombre, y también se ha trasladado a la televisión. Incluso ha dado su nombre a un término de psicología. Me refiero al efecto Rashomon. Suena exótico, ¿no? Hoy veremos qué es y aprenderemos a utilizarlo en la creación de nuestras historias. ¿Y qué es el efecto Rashomon? El efecto Rashomon es una técnica narrativa que muestra diversos puntos de vista de la misma historia. Normalmente las ficciones llegan a los espectadores o a los lectores desde un único punto de vista, el que el creador quiere darle a su historia. Él es quien controla toda la información que ofrece el relato. O sea, de qué forma la hace pública al espectador, cuándo y a través de qué personaje se la va contando. El efecto Rashomon propone el reto de contar una única historia desde diversos puntos de vista, centrándose en las distintas percepciones que tienen los protagonistas de un hecho. En el fondo es como una forma de reflexionar sobre la subjetividad del narrador y cómo la percepción de los personajes se ve afectada por diversas circunstancias, como por ejemplo por las limitaciones de información, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos y opinamos de las cosas sin tener toda la información, con lo cual las opiniones son distintas que los que realmente la tienen, ¿no? O por ejemplo por la edad. Ante el mismo hecho no va a opinar igual un niño de 4 años que un señor de 80, ¿no? O por el género, ¿no? Hay ciertas circunstancias que verlas, ¿no? Ser testigo, por ejemplo, ser testigo de una violación no es lo mismo si eres hombre o si eres mujer. O sea, como que van a ser matices distintos y a la hora de narrar lo que has visto, seguro que va a ser distinto, ¿no? O por la memoria, ¿no? Puedes recordar más o menos tus cosas. Bueno, de hecho, eso lo vemos día a día, ¿no? Como te juntas con alguien, te pones a recordar algo que pasó hace mucho tiempo y cada uno lo ve de forma distinta. O por sus creencias, o por la influencia de otros, o incluso por lo que tú mismo quieres ver o creer, ¿no? Como que hay veces que uno se miente a sí mismo, ¿no? El caso es que, como veáis, sobre el mismo hecho, se pueden dar muchísimas versiones subjetivas. Porque es eso lo que hace el efecto Rashomon. Postula que la verdad es subjetiva y las versiones de un mismo hecho, contadas a través de varios personajes, pueden ser ciertas y a la vez aparentemente incompatibles, ¿no? O incluso puede que alguno de los personajes mienta. Y como otras técnicas narrativas, el efecto Rashomon ha derivado en un término psicológico. Según la Wikipedia, este efecto se produce por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación, por el que los individuos que cuentan estas lo hacen de forma diferente, pero de manera que cualquiera de las versiones es razonablemente posible, sin tener que ser por ello ninguna de estas versiones falsa. Simplemente están influidas por la propia variabilidad y percepción individual, ¿no? Sí, ¿no? O sea, además del término narrativo, obviamente también tiene un punto psicológico y como eso lo estudian los psicólogos. Y lo curioso es que le han puesto el mismo nombre que ahora veremos de qué viene el nombre este tan exótico del efecto Rashomon. En el fondo es como un canto a la subjetividad, que podríamos definir con la clásica cuarteta del escritor español Ramón Campoamor, que dice así: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ahora vamos a ver cuál es el origen del término Rashomon. Suena exótico porque viene del país del sol naciente. La denominación efecto Rashomon viene de la película Rashomon
dirigida por Akira Kurosawa en 1950. Y esa película está basada en dos cuentos de un autor japonés que se llama Ryunosuke Akutagawa. Que me disculpen mis oyentes japoneses. Y los cuentos se llaman Rashomon y En el bosque. Esta película narra la muerte de un samurái y la violación de su esposa en el Japón del siglo XII a través de los diferentes relatos de los implicados, mediante flashback. Cada uno de estos relatos se presenta como una historia dentro de la historia. Es decir, que cada personaje lo narra desde su punto de vista, contándolo como algo real, ¿no? Lo que acentúa ese aparente realismo, ¿no? Sin presentar al final ninguna de ellas como verdadera. Al revés, Rashomon, la película, bueno, y el relato, lo que hace es mostrarnos que todas ellas, desde un cierto modo, son verdaderas. Pero esa verdad se explica en función del contexto, antecedentes y condicionantes de cada sujeto. Rashomon inicia esa narración discontinua y caleidoscópica que tanto se utiliza hoy en día, ¿no? Ese tipo de rupturas, de romper la linealidad, es algo que se utiliza bastante en cine ahora, en literatura también, ¿no? Cada uno de estos narradores de la historia ofrece al espectador una parte de la información que luego puede ser o no completada por otros puntos de vista. Es complicado usar este tipo de narrativa en una serie de televisión si queremos que abarque todos sus episodios. Es decir, que sea parte del formato y no algo especial de un único episodio, ¿no? Pero sí que se ha utilizado en muchas series en episodios individuales, tanto en comedia como en drama. Como ejemplo de comedia está la tercera temporada de Cómo conocí a vuestra madre, cuando las narraciones de los 4 protagonistas se enfrentan explicando cómo se conocieron. Y ahí vamos viendo el contraste entre la narración de cada uno. Y como ejemplo de drama recuerdo, por ejemplo, en Lost, en Perdidos, cuando veíamos los flashbacks de Sun y de Jim y quedaba claro que tenían un punto de vista muy diferente sobre los mismos hechos, ¿no? Claro, así era un poco pues tipo Rashomon, ¿no? Estaban hablando de lo mismo, pero claro, cada uno desde su punto de vista. Y eso enriquecía los flashbacks y la historia y lo hacía como más complejo, ¿no? Pero aunque sea complicado, como dije antes, sí existe una serie en la que sus creadores decidieron utilizar el efecto Rashomon en su estructura como parte del formato, repitiéndolo en todos sus episodios. Me refiero a The Affair, creada por Sarah Trim y Hagai Levy, y bueno, es una serie que apostaba por la estructura narrativa para contar las consecuencias de una infidelidad. En una entrevista, Sarah Trim comentó que su compañero Hagai Levy, que antes había creado la serie In Treatment en Israel, se hizo en tratamiento, le hicieron luego también una versión en Estados Unidos, y en Argentina, no sé, creo que me suena también en Argentina, también hicieron una versión, ¿no? Bueno, el caso es que este creador se ve a sí mismo como un creador de formatos de televisión, ¿no? Él está más interesado en el marco general de la historia y el formato que en los detalles del guión. De hecho, eso en tratamiento se ve, ¿no? La serie, para el que no la vio, era una serie diaria donde era la consulta de un psicólogo y de lunes a viernes te vería cada día un paciente distinto, con lo cual el lunes veíamos que es la terapia con un paciente, el martes otro, el miércoles otro, el jueves otro, y el viernes, bueno, era el propio psicólogo que iba a su supervisor y era él el que le ayudaba, ¿no? Y luego la semana siguiente pasaba igual, ¿no? El lunes volvía otra vez al psicólogo el mismo y así, ¿no? Y entonces, claro, a lo largo de los episodios realmente uno tenía esa sensación de verlo como en la vida real, ¿no? Como que los lunes el psicólogo siempre va a entrevistar a la misma persona, los martes a otra y bueno, eso sí que realmente era una serie de ficción donde el formato y la estructura era algo bastante importante, ¿no? Y estos dos autores, cuando crearon The Affair, pensaron hacer una estructura Rashomon donde había dos perspectivas, que estaban contando la historia a alguien en algún momento del futuro, ¿no? Y luego los personajes salieron de eso. O sea, aquí surgió primero la estructura, el utilizar el efecto Rashomon y luego a partir de ahí crearon los personajes. Y ahora, como hacemos siempre en este podcast, vamos a ver cómo utilizar el efecto Rashomon en nuestras historias. Lo primero que tendríamos que hacer sería crear la historia base. ¿Cuál va a ser la historia que vamos a narrar? Tiene que ser una historia en la que haya algo de fricción, que haya como diferencias, que nos pueda permitir explorar diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la historia de Rashomon era, bueno, Japón, siglo XII, en Kioto, bajo las puertas del derruido templo de Rashomon, se guarecen de la torrencial lluvia un leñador, un sacerdote budista y un peregrino. Los tres discuten sobre el juicio a un bandido acusado de haber dado muerte a un señor feudal y violado a su esposa. Esa es un poco la historia, ¿no? Estos tres señores se juntan a hablar de esto porque ha habido una violación. Y la historia en The Affair, pues The Affair lo que hace es explotar los efectos emocionales de una relación extramarital entre Noah y Allison, después de que los dos se conocen en la ciudad turística de Montauk, en Long Island.
Noah es un profesor de instituto de Nueva York que ha publicado una novela y está empezando a trabajar en su segundo libro. Está felizmente casado y tiene 4 hijos, pero se resiente de la dependencia económica de su suegro, que es un escritor de éxito. Y Allison es una joven camarera que intenta rehacer su vida y su matrimonio tras la muerte de su hijo. Muy bien, ya tenemos más o menos un poquito de qué van las dos historias. El segundo punto sería decidir quiénes son los protagonistas y qué puntos de vista vamos a contar en nuestra narración. Si hay muchos personajes podemos elegir, ¿no? Porque esto puede parecer obvio, ¿no? Pero no lo es. Por ejemplo, en el relato en que se basó Kurosawa para hacer Rashomon, el lector se encontraba con las versiones de 7 testigos diferentes que explicaban los sucesos acontecidos en torno al asesinato producido en un bosque. Bueno, pues Akira Kurosawa, por su parte, limitó los personajes a 4, pero no 4 cualquiera, porque los 4 están implicados en el crimen. Por un lado, la esposa, que indica su versión del crimen y la violación, el asaltante, quien describe su versión mostrando su lucha con el asesinado y la entrega voluntaria de la esposa, el asesinado, que habla a través de un medium y describe la lucha, la traición y su muerte, y un testigo, que participa 2 veces al inicio describiendo el contexto y al final dándole una sorprendente desenlace, ¿no? Bueno, y vimos como Kurosawa redujo esos 7 en 4, que eran los 4 narradores para su historia, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que decidir cuál van a ser los nuestros. En The Affair, por ejemplo, en la primera temporada son los 2 protagonistas de la infidelidad los que nos cuentan sus diferentes puntos de vista de su romance. Y así podemos ver las diferencias existentes entre las versiones que aportan Allison y Noah, los protagonistas, a partir del concepto que tenían sobre sí mismos o sobre la forma de actuar del otro. Pero ahí no queda todo. En la segunda temporada, los creadores de la serie multiplican los puntos de vista e incluyen los de Cole y Helen, que son los afectados por el romance que viven los protagonistas. Ha habido una infidelidad y aquí obviamente los afectados son 4, los 2 que la producen y los 2 que la sufren, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, las visiones se diversifican, ¿no? Como también las reacciones ante las respectivas infidelidades y la forma en la que afectan a las familias, ¿no? Y es una decisión que, claro, contribuyó a enriquecer la trama inicial y aportarle mayor interés. Pero ahí no es todo, porque en la tercera temporada incluyeron un quinto sujeto más narrador. En The Affair, bueno, además de la infidelidad, también está como hay una especie de asesinato que investigan también, o sea, no solamente es infidelidad, pero bueno, vamos a hablar aquí solo de la infidelidad para no liarnos. El siguiente paso es decidir qué parte de la historia va a contar cada personaje y qué versión va a mostrar. Aquí la estructura no funciona como un puzzle, es decir, no es como si la historia se partiera en trocitos y cada uno agarrase un trocito y va a contar ese trocito. La estructura aquí, el efecto Rashomon, funciona con varias historias que se van solapando unas con otras. Esa es la gracia de esta técnica. Es como la imagen de la intersección de conjuntos que veíamos en la escuela, en las clases de matemáticas, ¿no? Y que al superponerse un conjunto con otro, se producía una parte que era común a ambos. Solo que cada uno de los personajes va a vivir esta parte de una manera y la va a relatar de una forma diferente. Esa es la gracia. No solo que cada uno da una información, sino que dan versiones distintas sobre el mismo hecho. Lo interesante de Rashomon es que tanto el escritor del relato como el cineasta plantean la imposibilidad de llegar a la verdad única en la narración de una historia. Y entonces le toca al lector o al espectador componer la posible realidad que se le narra mediante los diversos puntos de vista que se le plantean. Claro, en el fondo es como un juicio, ¿no? Los típicos juicios donde está todo el jurado y entonces, bueno, pues escuchan todas las declaraciones de todos los asistentes al juicio y luego al jurado pues le toca decidir, claro, si es inocente o culpable. Bueno, aquí el espectador le toca decidir si quiere decidir. También puede quedarse en la duda, ¿no? Pero bueno, en general los espectadores no solemos ser neutrales, ¿no? Cuando nos cuentan una narración. Cada uno, como también tiene su background, pues a partir de él, pues toma unas decisiones e interpreta de alguna forma distinta las historias, ¿no? El cuarto punto sería decidir el orden del relato. O sea, tenemos que decidir en qué orden van a hablar los distintos narradores. Esta fase es fundamental, porque es la que va a estructurar la narración. El primer narrador plantea la historia y da un punto de vista. Después llega otro y nos hace ver otro punto de vista distinto sobre la misma historia. Y eso nos hace entender un poquito más la historia o no, o tal vez nos haga dudar, o incluso renegar del anterior, ¿no? Es lo típico que lo ves y dices, no, el otro miente. Y luego puede venir otro personaje que nos muestre un punto de vista nuevo que no se nos había ocurrido y nos haga, pues bueno, pues tener que pensar más, ¿no? Por ejemplo, en The Affair comenzamos con el punto de vista del hombre y la mujer nos parece la típica como sexy,
Pero claro, luego llega el relato de la mujer y entonces entendemos todo. Entendemos por qué ella actúa como actúa. Y si hubiéramos escuchado primero la historia de ella, el efecto hubiera sido totalmente distinto. Nunca nos hubiera parecido ese tipo de mujer, ¿no? Porque estamos ya entendiendo su drama. Volviendo un poquito a las matemáticas, ¿no? La típica frase de el orden de los factores sí afecta al producto. ¿Qué nos cuenten antes afecta a qué nos cuentan después y al revés? Lo que oímos después va a afectar a lo que hemos escuchado antes. La idea es que cada vez que alguien nos cuenta un punto de vista, haya un giro en la historia. Cada narración de uno de los personajes se estructura con su principio, desarrollo y desenlace y supone un punto de giro en la visión que tiene el espectador. Ese es el arma más poderosa de esta estructura narrativa, poder cambiar el rumbo de la historia con cada narrador. Y por último, quería hacer un apunte de cómo se puede utilizar esta estructura dependiendo del género. Porque bueno, como hemos visto antes, se puede usar en distintos géneros y vamos a ver cómo y qué genera en cada uno de ellos. Empezamos con comedia. Hay series como Arrested Development, Frasier, Todo el mundo quiere a Raymond, Rockefeller Plaza e incluso El Príncipe de Bel-Air, que utilizaron alguna vez el punto de vista múltiple para mostrar de una forma humorística la subjetividad propia de cada personaje. O sea, por medio de confusiones, inesperadas sorpresas, bueno, que van logrando ofrecer algo novedoso y divertido a los espectadores. La estructura Rashomon lo que hace es provocar que el primer narrador plantee una situación y ya sea el segundo y los demás narradores los que aporten la comedia gracias a las contradicciones que va a haber con las anteriores, gracias a las mentiras que veremos, gracias a las omisiones del relato de cada uno. El hecho es que cada uno va a aportar una visión del hecho, pero no para generar más misterio o más drama, sino para ridiculizar y dejar en evidencia las versiones anteriores. Ahí es donde funciona la comedia, ¿no? Si yo cuento mi versión edulcorada de algo y luego viene alguien después y cuenta la real, donde realmente yo se nota que lo que he contado yo es para disfrazar mi patetismo, por decirlo de alguna forma, ahí nos vamos a reír, ¿no? El segundo género que me gustaría tratar es el drama, ¿no? Ya hemos visto el caso de Affair, pero bueno, no sé si recordaréis el capítulo 4 esquinas de urgencias o un episodio de CSI Las Vegas que llevaba por título Rasomama, ¿no? Ahí eran bastante literales la intención de los autores, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de series que pertenecen al género dramático que también apostaron por las versiones múltiples como recurso narrativo a la hora de plantear un nuevo episodio. En el drama, el segundo narrador y las demás versiones aportan otros puntos de vista que lo que hacen es incrementar el conflicto o que te muestran otra perspectiva, ¿no? O sea, el objetivo es decir, mira, no hay una verdad única, todo depende del punto de vista de quien lo vive, ¿no? Y además se busca que la audiencia sienta el deseo de descubrir los hechos que rodean a cada protagonista y ver si eso realmente es real. En Affair, una vez que ya aprendimos un poco la estructura en los siguientes episodios, cuando pasaba algo de un personaje, decías, bueno, ¿y esto cómo lo vivió el otro personaje? ¿No? O incluso también sirve como para conocer cuál es la aportación que hace a la historia cada personaje, dependiendo de su personalidad, ¿no? Si ya sabes que uno es lo típico de que en las series todos conocemos a los personajes y queremos comprobar si reaccionan a los hechos como esperamos que lo hagan. Ya conoces al personaje porque le has visto muchísimos episodios y si de repente utiliza esta estructura y ves cómo lo cuenta uno, dices, bueno, yo quiero ver si ahora, como lo cuente otro, va a satisfacer mis expectativas. Otro género donde poder utilizar la estructura generada por el efecto Rashomon es el thriller o misterio. En este género, el segundo y demás narradores lo que aportan son pistas para poder resolver el misterio que se planteó en el relato. Un ejemplo de ello es el penúltimo episodio de la primera temporada de Verónica Mars, esta serie juvenil de investigación y misterio en la que Verónica por fin descubre quién es el culpable de una de las incógnitas más importantes de la historia. En su investigación tiene que ser muy ingeniosa, muy sagaz, con los diferentes puntos de vista de sus testigos, los odios y resquemores entre ellos y filtrar la subjetividad de sus versiones para llegar a la conclusión final y verdadera, como un juez, ¿no? Lo que decíamos antes, va a escuchar muchas declaraciones y va a tener que saber filtrar entre ellas y las características de cada persona para intentar llegar a una verdad que, bueno, en el caso de un juez puede ser cárcel, o sea que es algo muy importante, ¿no? Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es el efecto Rashomon y cómo utilizar esta técnica narrativa en nuestras historias. Quiero agradecer a todos que estéis ahí y si os interesa el mundo del guión, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto en el podcast de iTunes como a la página de Facebook, que tiene ese bonito nombre, Guiones y Guionistas,
Y bueno, lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o darle un me gusta en iVoox y así llegará más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!